La siguiente es la grave denuncia de una mujer. Su expareja intentó asesinarla a ella y a sus 2 hijos, pero sobrevivió y logró denunciarlo. Sin embargo, hace unos meses el sujeto escapó y ahora ella debe ocultarse porque teme por su vida. El prófugo era sargento de carabineros en servicio activo cuando habría intentado matarla. Lo imputaron por parricidio frustrado y lo dieron de baja, pero quedó preso en una tenencia de carabineros, lugar desde el cual ahora escapó. El reportaje es de Alejandra González. Estaba la investigación lista y yo no sé qué esperaban más. Solamente le dieron tiempo a él para arrancar. Hace más de 5 meses que nada se sabe del paradero de este hombre, expareja, padre de 2 hijos, exfuncionario de carabineros y al que se le imputa el delito de parricidio frustrado. Un poquito que quedó todo chorrascado. Lo único que sé es que me llamaron una noche diciéndome que mi hijo se había jugado y yo creí que era una broma. Lo estaban acusando por algo que no ha hecho, esa es la verdad. Porque si hubiese sido así, hubiese prendido fuego a la casa o lo hubiese simplemente matado nomás. Luis Mancilla Garrido está acusado de quemar el auto de su expareja con la intención de propagar ese fuego hasta la casa donde ella dormía con sus pequeños. El vehículo obstaculizaba la única vía de escape de la vivienda. De madrugada me vinieron a matar con mis hijos. ¿Por qué se los cuento? Se los cuento porque no quiero ser una más. Tengo mucha pena, de verdad, mucha pena. Mi cara quedó toda quemada porque tuve que apagar el auto que vinieron a quemar adentro de mi casa para matarme con mis hijos. Fue detenido e imputado por esos crímenes, pero luego de casi 3 años detenido, simplemente escapó sin dejar rastro alguno. No es justo que por una falla institucional sea la mujer la que se esconde, cuando es el agresor el que debería estar en prisión preventiva, según determinó un tribunal. Prisión preventiva que cumplía en una comisaría de carabineros con un sector adaptado y apartado que supuestamente contaba con las medidas de seguridad de una cárcel común, las que conocemos para civiles. ¿Cómo logró entonces evadir los controles y mantenerse prófugo hasta hoy? O sea, a mí la justicia me ha fallado de 1000 maneras y todavía sigo esperando si es que me ayudan en algo o me protegen de alguna manera. Para proteger su vida y la de sus hijos, no diremos dónde realizamos esta entrevista. Janet se mantiene oculta de su expareja porque teme ser asesinada. Él ya habría intentado quemarla viva junto a sus 2 hijos. Esa noche cuando dormía con ellos, en la que era la casa que habitaban en la ciudad de Los Ángeles. Los 3 se salvaron de lo que pudo ser una tragedia. Mi pareja hace 3 años intentó quemarnos vivos en la ciudad de Los Ángeles. Él era funcionario carabinero y el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, junto con lo que Fiscalía, le permitieron a él estar en prisión preventiva en una tenencia en la ciudad de Valdivia. Eso hasta junio del 2023, el 18 de junio, donde él se escapó. Hoy, el sujeto está prófugo de la justicia desde junio de 2023, que no hay indicios de su paradero. Luis Mancilla, ex sargento primero de carabineros de la tenencia Lago Ranco, cumplía prisión preventiva en este lugar, tenencia Los Jazmines, recinto carcelario de la misma institución uniformada en la ciudad de Valdivia. Todo ocurrió el 17 de junio de 2023. No hay certeza del horario exacto de su escape, pero fue a las 00 horas con 15 minutos cuando el suboficial Miguel Sanzana, funcionario de guardia, llegó hasta la celda de Mancilla. Así se describen los hechos en el parte policial al que tuvimos acceso. Al proceder a ingresar al dormitorio donde este pernocta, evidencia un bulto sobre la cama envuelto en frazadas, el cual simulaba que el detenido estaba dormido, ante lo cual comenzó a hablarle. Al ver que este no respondía, se acerca con el fin de cerciorarse sobre su estado de salud, percatándose que bajo las frazadas se mantenían almohadas, no encontrándose el imputado.
un bulto con frazadas. Aparentemente un simple y exitoso plan de fuga, porque nadie lo habría visto salir. Tampoco las cámaras de seguridad que, según información preliminar, no grabaron esa noche. Por mi experiencia, después de haber sido subsecretario, ¿no es cierto?, de Carabineros, no recordaba que un funcionario de la institución se hubiese fugado. Es que el hecho es completamente inusual y al mismo tiempo irregular. ¿Qué tan seguras son estas cárceles para uniformados en recintos de la misma institución? Solicitamos a Carabineros una entrevista, pero al ser una investigación en curso, decidieron no participar del reportaje. Pero esta historia comenzó a gestarse en la ciudad de Río Bueno en noviembre de 2020, con la comisión del delito que se le imputa al ex carabinero. Yo creo que él se escapó para terminar lo que empezó. Porque él es una persona que está, yo creo que totalmente enferma. Una persona que normal, una persona que tiene claro de la vida, no le hace daño a sus hijos. No le hace daño a la persona que supuestamente en ese entonces amaba. Estos mensajes enviados por el imputado ya anticipaban lo que podría ocurrir. Mancilla fue a visitar a sus hijos el 2 de noviembre de 2020, pero habría aprovechado la instancia para sustraer las llaves de la casa. Janet jamás imaginó lo que pasaría solo días después. Y en ese entonces yo llamé a mi mamá, le comenté de que este tipo se había llevado las llaves. Me dijo de que fuera a buscar un candado para cambiarlo. Y le dije que pasara lo que tuviera que pasar. Yo ya sospechaba que él iba a ir, pero lo pensé que esa misma noche. Las cámaras de seguridad corresponden al 5 de noviembre de 2020. El auto que vemos en la imagen es de Luis Mancilla y precisamente es él quien desciende del vehículo. En su mano lleva un bidón y camina en dirección a la casa donde en ese momento Janet y sus hijos dormían. 3 minutos y 11 segundos después se le ve correr de regreso al vehículo y rápidamente abandonar el lugar. Mientras tanto, en la casa, Janet despertó y se encontró con su auto en llamas. Y me asomo por la ventana y yo lo veo a él cerrando la puerta del auto, que ya estaba en llamas, y arrancando. Y no pude sacar a mis hijos porque no tenía dónde sacarlos, porque donde él prendió el auto era la única salida que nosotros teníamos. Estábamos durmiendo y ahí se estaba quemando el auto donde yo no tenía vía de escape. Así quedó su pelo al ser alcanzada por las llamas. Tuve que apagar el auto que vinieron a quemar adentro de mi casa para matarme con mis hijos. Me tuve que rapar mi pelo. Entre el 16 de marzo de 2020 y el 7 de abril de 2022 se realizaron 545 sumarios a carabineros denunciados por violencia intrafamiliar. Janet forma parte de esta lamentable cifra. Siguió todos los pasos para proteger su vida, denunció, se separó, pero eso no habría sido suficiente. Nos hemos comunicado con el Ministerio del Interior para solicitar, y así ha sido hecho, que la búsqueda del prófugo Mancilla tenga prioridad dentro de los procedimientos, porque hay muchos prófugos, pero este es un caso en el que nos parece que hay riesgo. El hecho de haber intentado quemar a su pareja, a sus hijos en común y otros niños menores de edad muestra un nivel de riesgo muy grande. El ex sargento de Carabineros fue detenido. Los funcionarios a cargo no informaron a la Fiscalía que él era funcionario de la institución. El fiscal encargó la investigación del caso a la Policía de Investigaciones. En la formalización de cargos por el delito de parricidio frustrado, el tribunal decretó la prisión preventiva. Al ser parte de la institución de orden y seguridad, puede cumplir la medida cautelar e incluso posible condena en una comisaría con las instalaciones para tales fines. Así lo establece el Código de Justicia Militar en su artículo 137. Hay seguridad, no es llegar y fugarse. Existen también cámaras perimetrales de video donde queda, ¿no es cierto?, grabada toda esta información
existen los libros diarios, existen las guardias, existen los turnos, existen también los horarios para poder alimentarse, vale decir, está todo muy reglado. A pesar de eso, y como consta en este documento, la misma víctima solicitó el 18 de noviembre de 2022, antes del escape, que el imputado fuera trasladado de recinto. La razón: habría recibido mensajes hostigándola. Su petición fue rechazada por el tribunal. Él tenía acceso a teléfono, tenía acceso a salir a comprar, tenía acceso a ir a hacer trámite. Y para mí, una persona que está en prisión preventiva es porque está en prisión preventiva, no te puede tener esa regalía. O sea, lo encuentro ilógico de que él se dio tiempo hasta de ir a sacar a mis hijos de carga de salud. A él le dieron esos beneficios. Y más encima, yo ahora tengo que estar escondida. Tras la alerta por la fuga de Luis Mancilla, los equipos policiales se trasladaron desde Valdivia hasta Río Bueno a la casa de la mamá del ex uniformado, pero no estaba ahí. A más de 5 meses de su desaparición, llegamos también a la casa de la madre de este hombre, quien accedió a hablar con nosotros. Yo no digo que mi hijo es inocente. Él fue a quemar ese vehículo en un momento de rabia, como todo el mundo. No porque él sea carabinero es diferente. Es una persona como usted, como yo. Entonces, es eso todo lo que tengo que decirle a la gente, porque la gente mucha piensa de que mi hijo es malo, que mi hijo era agresivo o malo con sus hijos, los quiso matar. Y eso no es así. La noche del escape de Mancilla, personal de Carabineros llegó justamente a buscarlo donde su madre, pero no habría estado ahí. Yo le dije, carabinero, ¿cómo es posible que alguien se fugue y se vaya a esconder a su casa? Lo encuentro ilógico. Pero ellos no entraron porque en realidad yo no tenía idea de nada. Entonces no sé realmente qué es lo que sucedió ahí. ¿Ha tomado quizás contacto Luis con usted? ¿Se ha tratado de comunicar? Sabe que hasta los días de hoy nada. Yo tengo mucho miedo de que cualquier momento me llamen y me digan algo malo. Yo no sé dónde está. Carabineros abrió una investigación sumaria tras la fuga de Mancilla, sumado a una alerta nacional. Desde la Fiscalía del Biobío no respondieron a la solicitud para participar de este reportaje. Como lo ve vistiendo su uniforme, ese aspecto tenía el imputado al momento de su detención el año 2020, pero para la fuga en junio pasado así se le veía. El cambio físico es evidente, por lo que no se descarta que haya modificado su apariencia para no ser identificado donde quiera que se encuentre. Que mientras no lo encuentren, la justicia en Chile está velando por los derechos de él, de defenderse. Y los derechos de mis hijos, los derechos a nosotros de estar tranquilos, de poder ir a comprar pan sin tener el miedo que me vaya a encontrar en la calle, o de que sepa dónde van a estudiar mis hijos y él no venga y me los secuestre, que se los lleve. ¿Quién protege a Janet cuando siente que la justicia le está fallando y exponiendo? Siguió todos los procesos, denunció, se separó, se expuso públicamente, inició una batalla judicial y ahora se siente más vulnerable que antes. Su supuesto agresor podría estar en cualquier parte. No importa en qué trabaja el agresor, si es carabinero, si es alcalde, como nos ha ocurrido en otros casos, o si es un trabajador de la construcción. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no establece requisitos ni socioeconómicos, ni de empleo, ni de residencia para poder apoyar. Y no es necesario para recibir orientación el haber hecho la denuncia. Pausada, así se encuentra la vida de Janet y también la de sus hijos. Pasan sus días escondidos, arrancando, desconfiando de todo aquel que se cruza en su camino, temiendo por sus vidas. A la espera del proceso judicial que se extiende por más de 3 años y no saben cuándo podría terminar, más aún ahora que el imputado acusado de querer asesinarlos se encuentra prófugo.